sube, que baja, que pones y vas poniendo ropa y vas poniendo cosas. Llega un momento en que te saturas de tanto trabajo que no vives, no disfrutas. ¿Cuánto disfrutaron los aviones ayer? Algunos dicen, ni me he acordado. Para disfrutar, la vida es para disfrutarla. ¿Cómo la vas a disfrutar? Y ahí donde está el secreto. ¿Cómo puedes disfrutar una vida en la carne si dedicas todo el tiempo a la carne? ¿Sabes? Si tú dedicas el tiempo al espíritu, disfrutará la vida. Disfrutarás a tus hijos, a tu pariente, a tu hermano, al que está al lado tuyo. Disfrutarás todo aquello que está alrededor tuyo. ¿Amén? Y con eso no quiero decir que no cueste convivir con algunos. Yo doy gracias a Dios por mi vecina, la de arriba. A las 2 o las 3 de la mañana se pone a golpear, a gritar y a zapatear con el hijo. Entonces, das gracias a Dios. Dice, ¿qué oportunidad tengo a las 3 de la mañana de ponerme a orar al Señor? Ahora ya no hace ruido. Fíjate, tuve casi 3 semanas que no podía ni vivir. Pero cuando empecé a darme cuenta que me despertaba justo para hacer una oración, y no que sea muy larga, y no es que me haya levantado de la cama y me haya vestido y me haya puesto, y no, ahí en la cama me he ido con el ojo dormido y decir, gracias Señor por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, gracias por la vecina. Ahora no hace ruido. Tienes que aprender a vivir la vida, ¿amén? ¿Cómo disfrutas la vida? Cuando te sientas a comer, comemos. Hay veces que hay algunos platos que nos gustan más que otros, ¿no es cierto? Pero de comida yo no tiene Amén. Qué bueno que puedes ayunar. un hambre de comida. Vamos a vivir en el Espíritu, ¿amén? Hechos de los Apóstoles, verso 11. Capítulo 11, perdón. Vamos a hablar de un hombre, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 21 al 25. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud se agregaba al Señor. Después, ¿por qué creemos que Bernabé era un hombre? ¿Cómo era? Un varón lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Amén? Vivía en el Espíritu. Fíjate cómo sabemos esto. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Quién era este Tarso? ¿Quién era este Saulo? Pablo. ¿Y qué estaba haciendo el Pablo? Ahí estaba esperando, porque le había sucedido algo tremendo. Él perseguía a la iglesia, hacía blasfemar a los cristianos, pero Dios se le presenta, y cuando se presenta le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo. Después se convierte en Pablo. Pero el Señor mismo le dice, ¿por qué me persigues? Pero Saulo pensaba que estaba haciéndole un favor a Dios, que estaba defendiendo ¿qué? ¿Qué estaba defendiendo Saulo? La religión judía. Pero se le presenta el Señor y le dice, dura cosas te es dar patadas a los clavos, coces al aguijón. La traducción es, oye, ¿por qué le das patada a un clavo? ¿Tú te animas a darle una patada a un clavo? No. Sabes que te vas a hacer mal. Y eso es lo que Pablo entendió. Y después de este encuentro con el Señor, vemos a Pablo que estaba esperando, y Bernabé se fue a buscarlo a Pablo para traerlo.
Esa es otra historia. Pero Bernabé era un hombre lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y varón bueno. Fíjate qué tremendo. Hechos de los Apóstoles, verso 13, capítulo 13. Fíjate cómo es que nos vamos enterando de que la gente vive en el Espíritu. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, desde el verso 1. Había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, ¿ves? Que también ayunaban, hermano. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y de ahí comienzan su primer viaje misionero. Y ahora yo pregunto, si tú estás en Cristo, ¿no eres un misionero? ¿O te crees que es casualidad que estés aquí en esta mañana? ¿No es casualidad? Dios tiene un propósito con tu vida. Amén. ¿A qué te envió el Señor del lugar donde estabas? A los que son españoles, pues estaban aquí en España, ¿verdad? Pero podrían vivir en otra provincia, o podrían vivir en Barcelona, o podrían vivir en Madrid, pero están hoy aquí, en Torreforta. ¿Amén? Amén. Y el propósito es para nosotros que estamos aquí en Torreforta. Porque Dios te ha escogido para que andes en el Espíritu y para que puedas transmitir el amor de Dios a los demás. ¿Amén? ¿Por qué tenemos que transmitir? Esa es una buena pregunta. Contaba la hermana y han contado otros tu testimonio, ¿no? Cada uno cuenta su testimonio, ¿verdad? Amén. A mí hay lecturas de la Biblia. Pedro lo meten en la cárcel. Herodes mata a Santiago y a Pedro lo meten en la cárcel. Y yo podría haber dicho, pero ¿por qué permitió que mataran a Santiago? En cambio, Pedro estaba en la cárcel, atadito con cadenas, ¿verdad? Sí. 4 soldaditos estaban alrededor de él, 4 más afuera. Estaba rodeado de soldados. Y de pronto, a medianoche, se ilumina la cárcel. Claro, alguien tiene que haber prendido los reflectores, ¿o no? No había reflectores como que. Se ilumina la cárcel y un ángel del Señor le dice a Pedro: átate las sandalias, envuélvete en el manto y sígueme. Y dice que Pedro pensaba que estaba viendo una visión. Ya tiene una experiencia con la visión. No se daba cuenta de lo que estaba pasando, porque en la carne lo tenían preso, pero cuando vives en el Espíritu tienes libertad. Amén. ¿Amén? Por eso es que hay muchos que están viviendo en la cárcel, pero están libres, porque son de Cristo. Amén. Y de pronto le dice a Pedro: sígueme. Y dice que las puertas de hierro, las principales, se abrieron delante de él. Y cuando habían salido a la calle, se apartó el ángel y ahí se dio cuenta el Pedro de qué, de que era real lo que le estaba pasando. ¿Sabes? Nos vamos a sorprender cómo Dios hace cosas sobrenaturales en nuestra vida y con nosotros para otros si andamos en el Espíritu. Amén. Si le pedimos la ayuda al Espíritu Santo, que es lo que Jesús dijo: es menester que yo me vaya a preparar un lugar. ¿Para quién fue a preparar el lugar? Para mí. Nosotros. Para mí, para mí. Para mí no sé si de ahora. Para mí sí. Y para nosotros todos. No, para mí. Porque estamos en Para mí. Cristo. ¿Cómo decimos? Para mí. Para mí. Bendición. ¿Para qué es la bendición? Para mí. Para mí.
Señor fue a preparar un sitio para mí. Así que si me pongo a leer un poco Apocalipsis me voy a dar cuenta que la casita, la chabolita que me ha ido a hacer el Señor, vaya chabola, ¿no? Las calles de oro, mar de cristal, los cimientos de zafiro, bueno, es que es tremendo lo que veo. Pero ¿para quién es ese lugar? Para mí. Y por un tiempo debo estar sujeto a la carne hasta que Dios quiera y me lleve. Pero mientras estoy en la carne voy a vivir en el Espíritu, buscando que el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, cada día me fortalezca. Amén. Cada día me hable. Porque ¿sabes una cosa? Dios habla. ¿Han quedado en silencio? Dios habla. Amén. Por lo menos a mí un día me dijeron, mira, donde yo voy, Dios habla. Y yo me reí de mi amiga y callate. Sí, yo voy al culto. Cállate, cultera, ¿dónde vas? Sí, donde yo voy, Dios habla. Y yo le dije, che, pero ahí hay chicas lindas. Y me dijo, sí, bueno, entonces voy a ir. Pensando en la carne. Sí, ¿qué tal? Y viene la carne. No sabe lo que era yo. Y cuando llego al lugar, veo que era un saloncito pequeñito. Siempre digo que el suelo era para espirituales, porque era un suelo de cemento. Cuando ya se sale el cemento que quedan las piedritas solas, y los hermanos, decía el pastor, vamos a arrodillarnos. Te ponías ahí. Era para espirituales. Y yo le dije a mi amiga, le digo, yo he sido monaguillo allá en los padres josefinos, que he jugado al fútbol y todo, dice, una catedral, y Dios nunca me hablaba, dice, me va a hablar aquí. Y me dice, escucha. Vale. Y empezó el pastor a predicar, y yo dije, claro, el único nuevo que está acá soy yo. No hay otro nuevo. Esta mi amiga le ha contado algunas cosas al pastor, y el pastor me está dando a mí. No era así, era Dios que me estaba hablando. Pero yo pensaba, no. Y me dicen, ¿vas a venir el sábado? Porque había una reunión de jóvenes y de cumpleaños. Y yo dije, no, me voy a bailar. Tengo salida con mis amigos y me voy. Andaba en la calle, hermano. Pero agarro y digo, no, voy a ir. Pero voy a ir más tarde. Llegué un poco más tarde, cuando ya habían apagado las luces. Afuera no había luz. Habían entrado todo y me pongo a la orilla de la ventana, estaba un poquito abierta así. Y yo miraba al pastor y decía, a ver, háblame ahora. Y el pastor está predicando y de pronto dice, estaba hablando del Padre Nuestro. Y dice, tú tienes que pedirle perdón a tu Padre como Dios te perdona a ti. Y dije, yo no le he contado a nadie que tengo problema con mi Padre. ¿Cómo sabes? Y más me dice, si tú perdonas a tu padre, vas a recibir perdón. Y de pronto el pastor dijo, si alguno quiere pasar adelante para orar por él, para pedir perdón y para recibir perdón, pase. Y los que estaban atrás sentados se sorprendieron, porque la puerta se abrió, entré yo y me fui adelante. Y el pastor oró por mí, ¿sabes? La amargura que yo tenía desde los 15 años hasta los 23 que me convertí al Señor, se fue en ese momento. Amén. Dios hizo un milagro y ya no andaba en la carne, sino andaba en el Espíritu. Cuando yo necesito andar en el Espíritu es que yo necesito buscar las cosas de arriba. Jesús está sentado a la diestra. Amén. Amén. Porque Él fue a preparar el lugar y ahora envió el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad. Y el Espíritu Santo tiene que ser nuestro amado compañero, tiene que ser nuestro consolador, nuestro ayudador, ese que nos está hablando aquí a la mente y nos está diciendo, ahí hay un billete que se le ha caído a tu amigo, no te lo lleves tú, devuélveselo. Bueno, no se va a dar cuenta, te lo echa al bolsillo, ¿no? Pero otra vez el Espíritu te dice, no está bien, porque los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Entonces lo devuelves. Sea
Es el Espíritu Santo que nos va a guiar cada día a que crezcamos en lo espiritual. Amén. Habíamos visto Hechos de los Apóstoles capítulo 13 del verso 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón y el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron. ¿Verdad? Que necesitamos que el Espíritu Santo nos vaya guiando a toda verdad. ¿Ven? Para esto necesitamos discernir en qué andamos. Si andamos en la carne, andamos en el Espíritu. Y esto no es para condenar, porque el que está en la carne ya está condenado. Pero el que está en el Espíritu, ¿qué dice lo que leímos en Romanos capítulo 8? ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 8, del verso 1 al 6. ¿Qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor, como Salvador, que creemos que Cristo derramó hasta la última gota de su sangre para limpiar nuestros pecados, aquellos que hemos creído que Cristo resucitó de entre los muertos y hoy vive, estamos libres. ¿Amén? Ninguna condenación hay. Que no venga el diablo y te diga, pero tú te falta un montón. O no viene una vocecita por ahí y te dice, pero hoy día no has orado. Y viene el diablo a la noche cuando ya estás durmiendo casi, te dice, ¿ves? No has orado en todo el día. ¿Viste que no eres cristiano? No se trata de lo que haces, sino se trata de lo que crees. Sí que tenemos nuestra lucha, pero ¿crees que Jesucristo es tu Señor? Y lo más fuerte, ¿crees que Jesucristo es tu Señor? Amén. Esto es lo que te va a llevar a la salvación y a la vida eterna. Amén. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración. Ahí donde estamos, vamos a orar. 1 al 6. ¿Amén? ¿Lo tienen? Amén. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Ven? Fíjate que tremendo lo que Pablo le escribe a los romanos y le está diciendo: a ver, hermanos queridos, nos tenemos que dedicar un poco más al Espíritu y no a la carne. Pero tenemos un problema, porque vivimos en la carne. Entonces, tenemos que saber que los que somos hijos de Dios,
los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, creyendo que Él en la cruz del Calvario derramó hasta la última gota de su sangre para perdonar nuestros pecados, pero que no quedó muerto, sino que resucitó y vive, entonces dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y fíjate que no está hablando de la religión judía, no está hablando de la religión del Mesías, no está hablando de una religión, sino está hablando de una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Siempre que venimos a esta escritura o a la escritura del Señor en la palabra de Dios, nos vamos a encontrar que está hablando de algo sobrenatural. Porque ¿quién de nosotros ve el Espíritu? Lo que vemos, ¿qué es? La carne. ¿O no? Hay algunos que están flaquitos que parecen que son espíritus, pero estamos viendo la carne. Y la carne es lo que cada día tenemos que ir tratando en lo posible de que mengue la carne y el espíritu pueda fluir. Amén. Para esto necesitamos saber de qué manera somos, saber de qué manera andamos y saber de quiénes somos, ¿verdad? Amén. Porque yo esta pregunta se la he hecho a varios y no saben de quién son. Algunos me han contestado. Alguna vez me preguntaron a mí, ¿de tú de quién eres? Y digo, de mi papá. ¿Es normal? ¿O de mi mamá? Pero aquí está hablando de lo que somos de Cristo. Para poder recibir a Cristo en nuestro corazón, tenemos que tener una actitud dispuesto a creer. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Algunos dicen, yo soy ateo, no creo en Cristo. ¿Cómo es que eres ateo y no crees en Cristo? Porque hay muchas religiones y todas dicen tener la verdad. Pero yo entiendo y leo en la Escritura que hay uno solo que dijo, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ven? Tenemos que dedicarnos al Espíritu y no dedicarnos a la carne. Vamos a ver qué le pasó a aquellos que se dedican a la carne. Mateo 27:3. Vamos a buscar solamente algunos ejemplos. Mateo capítulo 27, verso 3. Vamos a leer desde el verso 1. Dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Por qué había sido entregado Jesús? Por dinero, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Judas estaba buscando lo espiritual o estaba buscando lo material? Evidentemente, Judas tenía un pensamiento en su carne. Porque hay versiones en las cuales dice, es que Judas hizo esto para obligar a Jesucristo a que usara su poder. Y este era el hombre de condenación, el cual ya estaba dispuesto para que Dios hiciera su propósito. ¿Amén? Pero, ¿qué estaba haciendo? Estaba vendiendo al Maestro. ¿Amén? En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del 1 al 11, hay un relato. ¿Y quién no conoce el relato? Ananías y Zafira. Dice que toda la gente traía lo que tenía y lo ponía delante de los apóstoles. ¿Hechos qué? Hechos capítulo 5, verso 11.
El relato es el siguiente. Ellos tenían una heredad, Ananías y Zafira, y decidieron venderla. Pero no trajeron todo el valor a los pies de los apóstoles, sino que se guardaron una parte. Y Pedro les dice, ¿por qué has mentido al Espíritu de Dios? Dice, si la propiedad, si no la vendes, era tuya. Y si la vendes, también era tuyo, el dinero era tuyo. Pero, ¿por qué has mentido al Espíritu de Dios? Diciendo, acá traigo todo, y en realidad se había quedado una parte. Y dice que al instante se murió. Al rato viene la mujer, 3 horas después, y Pedro le pregunta, ¿vendiste en tanto la propiedad? Y ella dijo, sí, porque había convenido con su esposo de decir una gran mentira. ¿En qué estaban? En la carne. Estaban haciendo algo para hacerse ver y en la carne. Jesús, cuando ve a la gente que estaba dando las ofrendas, dice que había mucha gente y estaban dando mucho dinero. Pero de pronto vino una viuda y dio unas blanquitas, ¿no? Todo lo que tenía. Y Jesús dijo, esta dio más que todo. ¿Qué estaba viendo Jesús? Estaba viendo el corazón, estaba viendo que ella estaba buscando lo espiritual y no lo material. Nunca demos para que nos vean. Si lo damos, para Dios damos. Porque nunca le ganaremos al Señor a dar, porque no vamos a dar nada de lo que primero el Señor no nos haya dado. Yo no puedo dar nada que no tenga. Y si lo tengo es porque Dios me lo dio. Amén. Ananías y Zafira anduvieron en la carne y la paga de ellos fue muerte. ¿Amén? Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 14. ¿Lo tienen? Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del verso 14 al 20. Acá vemos otro relato. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles le daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No había entendido este hombre que las cosas espirituales se reciben espiritualmente. El poder de Dios en la vida de una persona, el poder de dar el Espíritu Santo es de Dios, no de las personas. Pero este hombre, ¿qué le dijo? Yo te doy dinero para comprar el don que tenían los apóstoles. Hay mucha gente en este tiempo que usa la iglesia como un negocio, que usa el evangelio como un negocio. ¿Sabes? También van a ser juzgados. Pero nosotros tenemos que usar, o mejor dicho, transmitir el evangelio de Dios en lo espiritual, para que no tengamos ninguna condenación. ¿Qué le dice Pedro? Tu dinero perezca contigo. Fíjate lo que, y si sigues el relato vas a ver que le pasan algunas cosas más, ¿no? Pero después dice, orad ustedes por mí para que no me pasen estas cosas. ¿Buscamos la carne o buscamos el espíritu? Si buscamos la carne, recompensa tendremos de carne, ¿o no? Amén. Algunos se conforman con eso, algunos buscan la carne, buscan los negocios, buscan la lotería,
se llenan de dinero y después tienen más problemas. ¿O no? No saben quién es el amigo. Cuando no tienes dinero, sabes quién es tu amigo. Cuando tienes mucho dinero, no sabes quién es tu amigo. ¿O no? ¿O me ha pasado a mí nomás? Espérate, que somos amigos cuando tenemos dinero, cuando no tenemos dinero, nada. ¿No? Cuando no tienes dinero, sabes quiénes son tus amigos. Un amigo, vale. Cuando tú tienes mucho dinero, no sabes quiénes son tus amigos. Ahí están todos ahí, a ver si me toca algo. Y algunos te hacen la pelota. Oh. Pedro le vino y le dijo al Señor: Señor, ningún mal te acontezca. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Lo identificó el que venía en la carne, pero también identificó el que venía en el espíritu cuando le dice: ¿quiénes dicen que yo soy? Y Pedro mismo le dice: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Dice: bienaventurado Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjate qué tremendo. En un momento está en el espíritu, Dios le da una revelación espiritual, y en otro momento el Señor tiene que reprenderle y decirle: apártate de mí, Satanás. Quiere decir que nosotros estamos expuestos a escuchar las dos voces, ¿verdad o no? De pronto escuchamos una voz de Dios y nos ponemos espiritual, oramos al Señor. De pronto oramos por una persona y esa persona se sana, porque la promesa de Dios es que por sus llagas nosotros ya fuimos sanados. Amén. Ayer estuve con Claudio, 3 días de vida le habían dado, ¿se recuerdan? Sí. Ahora se ha comprado otro billete para ir a Italia otra vez. 3 días. Y le dijo: llame a los parientes que se mueren. Y nosotros en la misericordia de Dios dijimos: Señor, si es tu propósito, sánalo. Y ahí lo tiene el Señor. Le van, le hacen una transfusión. Ahora le pusieron, hace como 20 días le pusieron una transfusión de sangre. Y ha ido porque cada semana tiene que ir. Y cada semana le dice: no, no te hace falta. Tu sangre está bien, tus plaquetas están bien, sigue adelante. Amén. Y cada día, yo cuando hablo con él digo: Claudio, tienes que darle gracias a Dios cada día. Porque tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Amén. Porque en la carne, ¿qué vivimos? Penurias, ¿verdad? Cuando viene el médico y te dice: lo siento, usted tiene un cáncer terminal, se va a morir. Todo el mundo se pone a llorar. Cuando en realidad tendríamos que decir: gracias, Señor, porque me voy a ir delante de tu presencia y voy a vivir eternamente. Porque mientras estamos acá, estamos con un pie que nos podemos resbalar, nos podemos caer y nos podemos alejar del Señor. Pero en su presencia, Él nos guarda y nos dice que nos ama. Amén. Amén. Pero también tenemos derecho a vivir. No es que vamos a estar, bueno, y si nos morimos, nos morimos. No. Tenemos derecho a vivir, ¿sabes por qué? Porque el Señor tiene un propósito en tu vida, en la cual dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. El propósito de Dios es que nosotros anunciemos el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y esta es la parte espiritual que nos toca. La parte espiritual que nos toca es vivir en el Espíritu. Porque a esta carne le cuesta vivir en el Espíritu. Pablo mismo dice: hallo en mis miembros que queriendo hacer lo bueno, no puedo. Y era el gran apóstol Pablo. ¿Qué queda para mí? Pero ¿no es una lucha constante? Ya tenemos lucha, queremos ir a trabajar, a las 8 de la mañana tenemos que estar en el trabajo, y a las 7 nos suena el despertador y dijimos: un ratito más, ¡trac! Y a las 8:30 nos despertamos: ¡oh! ¿Qué pasó? Te traicionó la carne, hermano. Te traicionó la carne. La carne, hay una lucha. Pero cuando hay lucha, cuando hay batallas, hay victoria. Amén. ¿Amén? Y nosotros tenemos la victoria porque el que vive en nosotros mayor es que el que vive en el mundo. Amén. Tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador,
tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Y ahora vamos a vivir espiritualmente, luchando ¿con quién? Contra la carne. Contra nosotros mismos, porque vivimos en la carne. ¿O no? Sí, sí. Mi carne tiene necesidad, yo le tengo que dar de comer. ¿Y cómo come? Desayuno, almuerzo, media tarde y cena. Y si me salto una, me está avisando, oye, que no me han dado hoy día. ¿Está luchando o no? Pero de pronto digo, no, voy a hacer una dieta, no voy a comer pan. Y veo la barra del pan en la casa y digo, bueno, un pedacito. ¡Ah! ¿Qué pasó? Estoy luchando con mi carne. Ay, Dios. ¿Ven? Amén. Llevo luchando 2 meses y solamente he bajado 4 kilos. Es mucho. Es que ahora es una lucha con mi siciliano adentro. Porque viene mi mujer y me pone un platito de pasta así chiquito. Y dije, Mirta, ya no me quieres más. Antes me ponía un plato siciliano así bien de pasta, con mucho queso arriba, y ahora un poquito de pasta. Yo sé que ella me ama y me cuida, pero mi carne está luchando. Y tenemos esa lucha cada día, pero tenemos que crecer en el Espíritu. Amén. Y es una cuestión de disciplina. ¿A quién le gusta orar? No me conteste, no mienta. ¿A quién le gusta orar? Me cuesta orar, pero me tengo que poner. Tengo que buscar un tiempo a solas y me pongo a orar y me vuelco el corazón al Señor, porque Él conoce las intenciones aún de mi corazón. Señor, amén. Y entonces tengo que disciplinar mi carne y decirle, ahora te arrodillas y te pones a orar. Ahora busca la Biblia y te pones a leer la Biblia. Me da gracia porque, ¿sabes que tenemos la tienda ahí, la asociación? Y hemos puesto en un sofá, en el rincón, que lo teníamos para la venta. Lo teníamos, digo, porque ahora ya no lo vendemos. Lo tengo allí, que está justo al lado donde pongo la música, me voy allí a las 9, me siento y me pongo a leer la Biblia, empiezo a escuchar la alabanza, pero claro, delante está toda la otra ropa, no me ven. Y por ahí alguno entra y dice, no hay nadie, sí estoy acá, y se asustan. Y digo, gracias Señor. Cuando pusimos el sofá ahí, yo dije, mira, es un lindo sofá, muy cómodo. Vino alguien y me dice, ¿cuánto lo vendes? Digo, más o menos sugerimos unos 25 euros. Ahora cuando viene me preguntan, oye, ¿vendes el sofá? Digo, no, no está a la venta, es mobiliario de la tienda. ¿Por qué? Porque ese es el lugar que yo he escogido cada mañana para orar al Señor, para leer la Biblia y para tomar un tiempo para poder tener comunión